Mi madre elige a los hombres antes que a nosotras, hasta que termina estafada y quebrada y nos implora ayuda. No estoy segura por dónde empezar con esto, pero mi mamá ha destruido su propia vida y es totalmente su culpa. Para empezar desde el principio, mi madre siempre ha sostenido la creencia de que una persona debería priorizar a su pareja sobre sus hijos. En el pasado, esta creencia ha sido más una molestia que algo realmente dañino. Mayormente, significaba que ella consistentemente tomaba su parte en las discusiones, incluso cuando luego reconocía que objetivamente estaba equivocado. Terminé pasando mucho tiempo con niñeras para que ellos pudieran tener tiempo a solas. Una instancia que realmente me molestó, y cimentó mi creencia de que mi madre ama más a mi padrastro que a mí, fue cuando se emborrachó con sus amigos y le hicieron una pregunta hipotética. Si mi padrastro y yo estuviéramos ahogándonos y solo pudiera salvar a uno de nosotros, ¿a quién salvaría? No dudó en absoluto antes de elegir a mi padrastro. Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que el comportamiento de mi padrastro no era solo una molestia, sino una genuina causa de preocupación. Era emocional y a veces incluso físicamente abusivo, y, sin embargo, mi madre permanecía firmemente leal a él. Sospecho ahora que él luchaba con trastorno bipolar porque tendría cambios de humor violentos aleatorios, que a menudo se manifestaban en abuso emocional y ocasional violencia. El ciclo era dolorosamente predecible. Por lo general, comenzaba con algo menor, como un simple malentendido o un momento de vacilación de mi parte. Luego se ponía inusualmente callado, lo que nos hacía tensarnos y andar de puntillas por la casa, temerosas de provocar su ira. Me quedaba en mi habitación durante horas, temerosa de salir por esto. Luego, como un reloj, saldría a beber y regresaría a casa con una furia ebria, desatando una avalancha de palabras hirientes y estallidos destructivos sobre nosotras. Nuestras pertenencias de la casa entonces sufrirían el peso de su ira, nuestra puerta del horno, persianas caras, sillas del comedor e incluso mi computadora cayeron víctimas de su furia. Luego comenzaría a gritarnos, diciendo cómo iba a irse y nunca volver. En esos agonizantes momentos de su ausencia, sostendría a mi madre cerca mientras luchaba con la desesperación, tratando de mantener la casa unida. Los días pasarían en una neblina de incertidumbre hasta que, de la nada, reapareciera en nuestra puerta como si nada hubiera pasado. No habría disculpas, no habría explicaciones. Era como si esperara que lo recibieran de vuelta con los brazos abiertos. Mi mamá me obligaría a perdonarlo y abrazarlo, para que pudiéramos reanudar nuestra farsa de una familia feliz hasta sus próximos cambios de humor. Durante esos breves momentos de paz, me colmaría de afecto, reclamándome como su propia hija y elogiándome. Pero debajo de la fachada de afecto, sabía que su locura inevitablemente volvería, sumiéndonos de nuevo en el ciclo de miedo e incertidumbre. Le suplicaba a mi madre que lo dejara, y ella decía que él iba a cambiar y que fuera paciente. Esto era extremadamente frustrante, pero como niña, no tenía más opción que seguir el liderazgo de mi madre. A pesar de la turbulencia en casa, mi madre decidió casarse con mi padrastro, y eventualmente ataron el nudo. Dio a luz a mi hermanastra, Serena. La llegada de Serena no cambió nada en nuestra dinámica familiar, y mi padrastro continuó comportándose como un maniático como de costumbre. Quizás fue porque mi madre pasaba tanto tiempo cuidando a mi padrastro que Serena y yo empezamos a apoyarnos mutuamente. Yo tenía 4 años más que Serena, así que asumí la responsabilidad de cuidarla tanto como pudiera. Caminábamos juntas de ida y vuelta a la escuela, compartiendo historias y secretos en el camino. En esos momentos, a pesar del caos en casa, Serena y yo encontrábamos consuelo en la compañía de la otra, razón por la cual seguimos siendo cercanas incluso hoy. A medida que íbamos creciendo, mi padrastro comenzó a dirigir su abuso cada vez más hacia mi madre y hacia mí. Él sabía que mi madre no levantaría ni un dedo en su contra, así que a menudo se aprovechaba de eso pateándome, arrojándome la comida si no le hacía caso, quitándome el teléfono y revisando todas mis aplicaciones, y obligándome a irme a la cama sin cenar. Si yo protestaba, a menudo me provocaba diciendo que, como el hombre de esta familia, necesitaba asegurarse de que yo fuera una buena hija, de lo contrario, ningún hombre me querría. También decía cosas como que yo era la razón por la que él y mi mamá peleaban tanto. Uno de sus métodos manipuladores más grandes era forzar a mi madre de tal manera que ella tenía que elegir bandos. Por ejemplo, si no le gustaba lo que llevaba puesto, me pedía que me cubriera más o que me cambiara, incluso si llevaba una camiseta normal que no mostraba piel. Él le preguntaba en voz alta a mamá si aprobaba que su hija saliera así, y luego mamá obviamente tomaba su lado y me hacía cambiar a un cuello de tortuga. Cuando me enfadaba con ella, me decía que una buena esposa pone a su esposo antes que a sus hijos. A los 16 años, no se me permitía ver películas, escuchar música, leer cómics, jugar juegos en mi computadora, ni salir con personas cuyos padres no hubieran conocido. Yo suplicaba y suplicaba, pero mi padrastro se burlaba y decía cómo las mujeres en su época se quedaban en casa todo el tiempo, por eso eran buenas amas de casa. También solía decir que yo debería ser un buen ejemplo para Serena para que pudiera crecer como yo. Sin embargo,
Él mismo pasaba horas en el sofá bebiendo y viendo películas de acción de mala calidad. Una vez, incluso lo sorprendí viendo vídeos para adultos. Ese tipo sinvergüenza ni siquiera se molestó en apagarla o bajar el volumen. Serena no entendía lo que estaba viendo y se quedó impactada al ver lo que sucedía en la pantalla. Me sentí tan avergonzada que la llevé rápidamente a mi habitación y le puse auriculares en los oídos. Más tarde, cuando se lo conté a mi madre, ella dijo que a veces los hombres necesitan ver esas cosas y que no debería juzgarlo. Le dije que al menos le pidiera que lo viera en otro lugar, y cuando mi madre decidió hablar con él al respecto, él intentó manipularla y decir que yo había decidido regresar a casa temprano y que no era su culpa. Al final, todos lo dejaron pasar y fingieron como si nada hubiera pasado. Finalmente, cuando cumplí 18 años, ingresé a una buena universidad, y sin dudarlo, me mudé. Serena y mi mamá me rogaron que no me fuera tan lejos, lo cual me rompió el corazón, pero sabía que si no lo hacía, nunca tendría esta oportunidad de nuevo. Mi padrastro amenazó con no permitirme volver a casa si realmente decidía mudarme, pero ya no me importaban sus opiniones. Le prometí a Serena que podría mudarse conmigo cuando cumpliera 18 años. Fue entonces cuando mi vida real comenzó. Dejar el hogar para ir a la universidad fue tanto liberador como aterrador. Era mi oportunidad de liberarme del entorno tóxico en el que crecí y comenzar de nuevo. Vivir por mi cuenta me enseñó independencia y resiliencia. Me sumergí en mis estudios, me rodeé de amigos solidarios y exploré nuevas oportunidades. Mientras tanto, mantuve mi promesa a Serena cerca de mi corazón y trabajé duro para obtener buenas calificaciones para poder asegurar un buen trabajo y hacer que ella viniera a vivir conmigo. Esperaba ansiosamente el día en que ella pudiera unirse a mí y experimentar la libertad que yo había encontrado. A medida que pasaban los años, la vi convertirse en una joven notable, y cuando cumplió 18 años, se mudó conmigo, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en ambas nuestras vidas. A diferencia de mí, ella no tenía buenas calificaciones, así que finalmente la inscribí en un colegio comunitario en mi localidad. Se acercó a sus estudios con dedicación y entusiasmo, decidida a labrarse su propio camino. Nuestras vidas juntas fueron geniales. Compartimos todo, desde historias hasta tareas, y fue maravilloso verla crecer. Ella trabajó duro en la universidad, y nos apoyamos mutuamente en los altibajos. Tenerla cerca hizo que la vida fuera más emocionante, y enfrentamos desafíos juntas, sabiendo que podíamos confiar la una en la otra. Mientras estudiaba y yo trabajaba, construimos un fuerte vínculo que hacía que todo pareciera posible. A lo largo de todo esto, mi comunicación con mi madre había disminuido significativamente. Solo me hablaba cuando mi padrastro no estaba en casa para que él no la sorprendiera hablando conmigo. Claramente, él albergaba rencor hacia mí, y esto solo se solidificó aún más cuando Serena se mudó para estar conmigo. Llamaba a Serena varias veces y le exigiría que volviera a casa, pero ella diría lo feliz que era viviendo conmigo. Luego me amenaza, diciendo que se presentaría en nuestra puerta, me daría una paliza de por vida y luego la arrastraría fuera. Como resultado, esto nos asustaba a ambas, así que vivimos con miedo durante mucho tiempo, sin saber cuándo realmente se presentaría. Cuando conseguí un trabajo estable, me mudé con Serena a una comunidad cerrada, después de lo cual pudimos relajarnos más, sabiendo que había seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Unos años después, nos enteramos por mamá que mi padrastro fue diagnosticado con cáncer de hígado debido al consumo excesivo de alcohol. Estaba en su última etapa y no había tratamiento en el mundo que pudiera salvarlo. Odio escribir esto, pero sinceramente me sentí indiferente al respecto. Me envió un largo mensaje diciendo cuánto lamentaba todo el abuso que me hizo pasar y cómo necesitaba que Serena y yo regresáramos para cuidarlo. También le envió un mensaje similar a Serena, diciendo cómo ella era su propia carne y sangre, y que deberían pasar sus últimos días juntos. Ambas nos negamos de inmediato y lo bloqueamos. Honestamente, no nos importaba si vivía o moría. Mi mamá estaba extremadamente molesta con nosotras por no perdonarlo. Dijo que sabía que él estaba arrepentido y no entendía por qué nuestros corazones eran tan duros. Dijo que se estaba muriendo y que, como sus hijas, necesitábamos perdonarlo para que pudiera irse en paz. Le dije que se iba al infierno sin importar cuánto perdón pidiera, lo que enfureció aún más a mi mamá. Incluso intentó culparnos para que la visitáramos diciendo que él lloraba en la cama todo el día por nosotras, pero no le hicimos caso. Finalmente, mi padrastro falleció mientras dormía. Desearía que hubiera sufrido más, pero desafortunadamente no fue así. Serena y yo decidimos entonces regresar a casa para estar allí para nuestra madre y apoyarla durante el funeral. Organicé todo con respecto al funeral, mientras mi madre lloraba a todos sus parientes sobre lo buen esposo que había sido y cómo lo iba a extrañar. Una vez que se realizó su funeral, discutimos con mi madre para que viniera a vivir con nosotros, ya que sabíamos que no podría mantenerse sola. Pero para nuestra sorpresa, ella se negó. Mi mamá luego dijo cómo mi padrastro había dejado todos sus bienes,
como las escrituras de esta casa y algunos bonos, y que tenía mucho para seguir adelante. Me mostró los papeles, y me sorprendió ver que había ahorrado tanto dinero. También tenía un seguro de vida del cual iba a reclamar. Estaba feliz por mi mamá, ya que había sufrido lo suficiente bajo él, y al menos estos bienes eran una especie de compensación. Mi padrastro había dejado todo su dinero en su cuenta de ahorros para Serena, que no era mucho, pero al menos le dejó algo. Ahora que sabíamos que mamá estaría bien, Serena y yo volamos de regreso a nuestro lugar para poder reanudar nuestras vidas cotidianas. Hablábamos constantemente con mamá todos los días para asegurarnos de que estuviera bien. Cuando teníamos vacaciones como Navidad, la visitábamos para mantenernos ocupadas. Mamá incluso comenzó a trabajar en una biblioteca donde conocía a otras mujeres de su edad y hacía nuevos amigos. Así es como pasaron 2 años hasta que mi madre nos informó de repente que estaba saliendo con alguien. Nos dijo lo emocionada que estaba de que lo conociéramos y cómo era perfecto para ella. Estábamos felices, pero también un poco curiosas, sobre este hombre misterioso que había capturado el corazón de nuestra mamá. Cuando la visitamos, nos quedamos en shock cuando conocimos a este hombre misterioso, Derek. Este supuesto novio de mi mamá tenía casi la misma edad que yo. Al principio, intentamos mantener la mente abierta, pero cuanto más los veíamos interactuar entre ellos, más difícil nos resultaba aceptar la situación. Encontramos que la diferencia de edad entre ellos era bastante inquietante. Además, sospechábamos que él se estaba aprovechando de ella. En solo unos meses, ella le había comprado costosos regalos e incluso lo había incluido en el título de propiedad de la casa que mi padrastro le había dado. Además, la forma en que se conocieron parecía sospechosa. Cuando le preguntamos al respecto, ella se puso incómoda y mintió diciendo que se habían conocido en una cafetería. Sin embargo, cuando él nos habló, quería ser sincero y nos contó la verdadera historia. Aparentemente, él y sus amigos estaban en un pub emborrachándose. Mi madre estaba allí con sus amigas para celebrar el retiro de una de ellas. Los amigos de Derek lo desafiaron a encontrar y besar a una mujer mayor, y de alguna manera eligió a nuestra madre. Se besaron y mamá lo invitó a su casa. Desde entonces, él no se había separado de ella ni de esta casa. Cuando comenzaron a tomarse en serio, él insistió en que mi madre agregara su nombre al título de propiedad de la casa con el pretexto de que de todos modos iban a casarse. En unos meses, le contó una historia triste sobre lo caro que era el alquiler y cómo no podía permitirse vivir por su cuenta. Mamá decidió dejarlo quedarse con ella hasta que pudiera salir adelante por su cuenta. Habían comenzado como amigos con beneficios, pero eso lentamente se convirtió en salir, y ahora mamá parecía estar locamente enamorada de él. Claramente, Derek se estaba aprovechando de ella, y mamá estaba absorbiendo toda su atención. Nos quedamos con él durante unos días, y durante todo este tiempo, notamos que él no trabajaba en absoluto. Derek se despertaba a las 11 de la mañana y luego comenzaba a jugar videojuegos. La única vez que salía de la habitación era cuando Serena y yo cocinábamos algo para nosotras mismas. Luego insistiría en que le hiciéramos un plato también. Mientras él no hacía nada, mamá trabajaba todo el día en la biblioteca. Luego volvía a casa y cocinaba para él, mientras él se quejaba si no le gustaba su comida. Literalmente, ella lo mimaba como si fuera su hijo. Claramente, él la estaba usando, y ella era demasiado ciega para verlo. En nuestro último día, antes de volar de regreso, decidimos finalmente enfrentarlo y tener una discusión seria con mamá. Señalamos cómo él no estaba haciendo nada en la casa mientras ella pagaba todos sus gastos, e incluso lo había incluido en el título de propiedad de la casa, lo cual era injusto, ya que no estaban casados. Esto resultó en una gran pelea, con Derek diciendo que no teníamos derecho a juzgar su relación y que si continuábamos quejándonos, nos enseñaría una lección que nunca olvidaríamos. Nos quedamos sorprendidas al ver cómo el joven novio de mamá claramente nos estaba amenazando. Sin embargo, a pesar de todo esto, mamá intentó defenderlo, diciendo que era un buen hombre y que necesitábamos pasar más tiempo con él para ver eso. Cuando la cuestionamos sobre el título de propiedad de la casa, ella dijo que Derek y ella iban a casarse, así que confiaba en él y que no deberíamos interferir en su relación. Esto fue realmente difícil de escuchar para nosotras, ya que claramente estaba volviendo a sus viejas costumbres de confiar más en sus parejas que en sus propias hijas. Estaba eligiendo claramente a este chico sobre nosotras y creyendo que él la cuidaría. Había tomado una decisión tan importante sin siquiera consultarnos y ahora seguía justificándola a pesar de todas las evidencias. Mamá claramente estaba ciega ante cómo Derek la estaba usando. Discutimos un poco más, pero ella nos dijo que si no podíamos aceptarlo, entonces deberíamos irnos, ya que esta era su casa y debíamos respetarlo a él. Esta fue la gota que colmó el vaso para nosotras. Serena y yo decidimos que estábamos hartas de ella. Nos rompió el corazón ver cómo ella elegía a su novio sobre nosotras. Después de este incidente, no visitamos mucho a mamá, ni ella nos llamó. Claramente, había hecho su elección, y queríamos respetarla. Hace un mes,
Serena y yo nos despertamos con múltiples llamadas perdidas de mamá. Había pasado mucho tiempo desde que nos llamó. La llamé de vuelta preocupada, y contestó para decir que estaba volando para vernos, y solicitó que le organizara un Uber para que viniera a nuestra casa. Le pregunté firmemente si su supuesto novio también vendría porque si lo hacía, entonces no estaba permitido entrar en nuestro hogar. Pero mi madre dijo que no y no dio muchas explicaciones, lo cual era sospechoso. Cuando mamá llegó, se veía totalmente desaliñada. Estábamos preocupadas por ella y le hicimos sentarse. Le pregunté si algo estaba mal. Fue entonces cuando mamá rompió a llorar, golpeándose el pecho desesperada. Nos quedamos completamente sorprendidas por su reacción, lo que nos indicó que algo estaba mal. Serena le dio un vaso de agua para ayudarla a calmarse. Eventualmente, mi madre comenzó a contarnos exactamente lo que había sucedido. Verás, después de que dejó de hablarnos, Derek comenzó a aprovecharse de ella, sabiendo que la tenía aislada de nosotros y que no tenía a quién acudir. La convenció de vender la casa en la que vivían, diciendo que necesitaban una mucho más grande antes de casarse. Ella ingenuamente estuvo de acuerdo, y eventualmente vendieron la casa. Fue entonces cuando Derek se quedó con todo el dinero de la venta de la casa, que luego usó para comprar otra casa a su nombre. Cuando mamá se enteró de esto, le pidió que también agregara su nombre al título, pero él se enojó, diciendo que él era un hombre, por lo que la casa debería pertenecerle solo a él. Prometió agregarla al testamento para que pudiera tenerla. Esto era ridículo, ya que mamá era mayor que él, así que claramente nunca iba a obtener la casa. Cuando mamá siguió discutiendo sobre lo injusto que era, él se puso aún más furioso, y fue entonces cuando se volvió físicamente violento con ella. Mamá salió corriendo de la casa temerosa, y con un poco de dinero que le quedaba en su cuenta bancaria, reservó un vuelo directo para venir a vernos. Serena y yo nos sentamos escuchándola horrorizadas. Siguió contándonos cómo, cegada por el afecto y el anhelo, no le quedaban activos a su nombre. Ahora casi todos sus ahorros también se habían ido porque los había gastado todos en él, creyendo que sería su caballero de brillante armadura. Las lágrimas corrían por su rostro mientras nos contaba cómo la familia era todo lo que le quedaba. Por lo tanto, ahora quiere que la ayudemos. Mientras estoy aquí escribiendo esto, mi madre está durmiendo agotada en la habitación de al lado. Estoy tan enojada con ella, y hay tantas cosas que quiero decirle, pero no sé si debería decirlas. Ella eligió a un extraño sobre su propia sangre, y ahora espera que la ayudemos. ¿Sería la mala si me niego a ayudar a mi mamá? Me temo que volverá a ser víctima del próximo hombre que le hable dulcemente y que pueda volver a dejarme a mí y a Serena de nuevo. Actualización 1. Gracias a todos por los comentarios de apoyo en los últimos días. Me alegra ver que hay otras personas como yo que entienden por lo que estoy pasando. Solo para aclarar algunas cosas, mi madre permitió que Derek se quedara con todo el dinero de la venta de su casa, así que realmente no puede demandarlo, ya que ella fue quien lo consintió. Además, ella lo agregó al título de propiedad. Mi madre también se niega a ir a la policía respecto al abuso emocional y físico que ha sufrido. Dice que la sociedad la mirará con desprecio si decide sacar esto a la luz y presentar una queja oficial. Esto me frustra enormemente, porque no está haciendo nada para ayudarse a sí misma. Sin embargo, espera que Serena y yo olvidemos todo y la ayudemos en nombre de la familia, lo cual es absolutamente ridículo. Planeo hablar con ella, ya que no puedo permitir que nos traumatice de nuevo con su drama. No creo que ella cambie nunca, por lo tanto, no quiero ser arrastrada con ella. Serena también está de acuerdo conmigo, y siendo su hermana mayor, quiero protegerla tanto como pueda. Actualización 2. Hola a todos, han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Quería darle algo de tiempo a mamá para que se recuperara para poder hablar con ella sinceramente. Después de mucha deliberación, Serena y yo nos sentamos con ella ayer de manera tranquila y serena para hablar. En resumen, comenzamos expresando nuestras preocupaciones y frustraciones sobre su situación con Derek. Le dijimos cómo reconocíamos su dolor y la difícil situación en la que se encontraba. Le dejé claro que simpatizábamos con ella y que hasta que decidiera tomar medidas contra las acciones claramente manipuladoras y abusivas de Derek, no había nada más que pudiéramos hacer. Los ojos de mamá se abrieron de par en par al escuchar esto, y preguntó qué queríamos decir. Le insté a reconsiderar su decisión de no involucrar a las autoridades, enfatizando que buscar ayuda no era una señal de debilidad, sino un paso valiente hacia recuperar el control sobre su vida. Le aseguré que el juicio de la sociedad no debería pesar más que su seguridad y bienestar. Pero mamá vehementemente se negó, diciendo que esta era su vida y que ya había tomado su decisión. Al escuchar esto, también tomé mi decisión. Le dije cómo a lo largo de nuestras vidas siempre parecía poner a sus parejas por delante de nosotras, ya fuera nuestro padrastro o Derek. Estábamos cansadas de sentir que éramos secundarias en su vida. Mamá intentó interrumpir, diciendo que cambiaría, pero Serena habló firmemente.
Dijo que estaba harta de no tener una familia estable y quería que mamá dejara de entrar y salir de nuestras vidas cuando le convenía. Asentí en acuerdo, agregando que la familia lo era todo, por eso mamá debería haberlo pensado antes de elegir a Derek. Le recordamos cómo la habíamos advertido sobre él, pero aún así eligió alejarnos. Serena y yo acordamos que no podíamos seguir recogiendo los pedazos cada vez que le parecía conveniente. Mamá comenzó a llorar, acusándonos de ser ingratas y egoístas. Fue una conversación difícil, llena de emociones y tensión, pero necesitábamos sacar nuestros sentimientos a la luz. Serena le dijo cómo yo había sido más madre para ella que su propia madre, y que ahora éramos lo suficientemente fuertes como para no necesitarla en nuestras vidas. Mamá siguió llorando en silencio mientras le decía suavemente que le quedaba una semana, después de la cual la echaríamos. Mamá empezó a gritar preguntando dónde podía ir, y le dije que si quería, podríamos ayudarla con unos meses iniciales de alquiler mientras trabajaba y ahorraba dinero, después de lo cual estaría sola. Mamá empezó a enojarse, diciendo cómo desearía nunca habernos tenido, pero la ignoramos y le dijimos que podía pedir ayuda a su familia si quería. Después de esto, para darle a mamá un poco de espacio, llevé a Serena a tomar un helado en el coche. Ambas lloramos un poco porque esta fue una conversación muy difícil para nosotras, pero muy necesaria. Espero que mamá tome la decisión correcta y trabaje para cambiar su vida en lugar de resentirnos por sus propios errores. Solo el tiempo dirá si mamá escuchará nuestras palabras y tomará las medidas necesarias para recuperar su vida. Actualización 3. Hola, hola. Wow, han pasado 3 meses desde mi última actualización, y aquí estoy de vuelta con una pequeña actualización, ya que he estado recibiendo muchos mensajes directos al respecto. Todo está bien con nosotras y nuestra mamá a pesar de cuanto nos gritó después de nuestra conversación. No tuvo más remedio que regresar a su ciudad y retomar su trabajo, mientras acordamos pagarle el alquiler durante los próximos 6 meses. Antes de irse, nos pidió disculpas nuevamente y ha estado inusualmente dulce con nosotras. No se preocupen, no le estamos enviando dinero directamente, sino que enviamos el dinero del alquiler directamente al propietario para que no pueda usar nuestro dinero en otros lugares. Después de que la estafaran con tanto dinero, obviamente estamos un poco nerviosas. No ha tenido contacto con Derek desde su ruptura, así que supongo que está viviendo su gran vida. No hay nada que podamos hacer al respecto mientras mamá misma no decide presentar una queja. De todos modos, Serena y yo estamos bien en nuestras vidas. Me han ascendido, así que estoy bastante contenta con mi trabajo. Serena también está destacando en su carrera, y estoy orgullosa de ella. Estamos enfocadas en construir un vínculo sólido entre nosotras, apoyándonos mutuamente en las buenas y en las malas a pesar de los desafíos con nuestra mamá. Estamos decididas a crear nuestra propia vida estable. Estamos aprendiendo a priorizar nuestro propio bienestar y felicidad primero, sabiendo que eso es lo que realmente importa al final.